Bien, vamos a continuar. Creo que esto hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Si no, corríjanme por favor. Pero esto es hasta donde nos quedamos con las funciones de Bessel. Y de ahí vamos a hacer hicimos algunos ejercicios. Y bueno, ahora vamos a trabajar con la parte de Carson. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ya nada más para acabar esta parte de Bessel, Bessel nos va a servir para que podamos nosotros calcular la amplitud de las líneas espectrales. Este cálculo tiene que ser en función de dos parámetros muy importantes, que son la banda lateral, que es N, permítame, que es N, ¿sí? Que es N, y el índice de modulación. Entonces, para calcular la amplitud de la orden, o más bien de la línea espectral, mejor dicho, necesito saber el número de bandas laterales y el índice de modulación. Bien, entonces ya tenemos las bandas laterales en nuestra tabla de Bessel. Ahora bien, voy a pasar a una nueva. Ahora bien, hay otra regla que en este caso son se llama función de Carson o ecuación de Carson, en las cuales se van a utilizar para obtener el ancho de banda de cada uno de los términos que estemos utilizando. Aquí vamos a tener para valores muy pequeños de beta, ¿sí? Que están entre J0 y J1, que es como si estuviéramos trabajando en la parte de modulación AM. Son similares, ya lo platicamos, pero no son iguales. Y vamos a tener casos en los cuales tengamos que tener banda ancha, en la cual puede ser a partir de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces voy a escribir algunas cosas que me gustaría que las anotaran para que tengamos el apunte completo. Entonces, Carson, vamos a colocar aquí Carson. Carson va a servir entonces para ancho de banda. Entonces, ancho de banda. Bien, entonces, para valores muy pequeños de beta, las únicas funciones de Bessel de magnitud significativa van a estar entre J0 y J1 de beta, y por lo tanto el ancho de banda para el caso de banda angosta será el siguiente. Entonces vamos a colocar con otro color para banda angosta, es decir, beta menor a 1, ¿sí? Vamos a tener
que el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia moduladora, o lo que es lo mismo, 2 veces FM. ¿Sale? Entonces, para calcular el ancho de banda en banda angosta, se tiene lo que es esta relación. Para cuando tenemos el ancho de banda cuando beta es muy grande, aquí lo voy a colocar, para banda ancha, es decir, beta mayor a 1, entonces el ancho de banda es igual a 2 veces la desviación de frecuencia, o lo que es lo mismo, 2 veces delta F. Y para el caso en el cual queremos una regla en donde tome todos los valores intermedios, tanto banda angosta como banda ancha, se le llama la regla de Carson, y esta regla de Carson es igual, lo voy a anotar aquí, ancho de banda es igual a 2 veces la desviación de frecuencia, perdón, lo voy a manejar primero con omega, delta omega, más omega m, o lo que es lo mismo, el ancho de banda es igual a 2 delta F más FM. En este caso, sé que el número de banda lateral es igual a 1 más beta, es decir, 1 más el índice de modulación. Entonces, a estas dos se les llama relación o función de bandas laterales significativas. Bandas laterales significativas. Y esta es una aproximación. Aquí le voy a poner una aproximación. La última, que es como N. No te escuché, ingeniero. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Que lo último que parece como una N, ¿esa que había dicho que era? NS. Oye, ¿en dónde? El de 1 más beta. 1 más beta. Acuérdate que N es la banda lateral, el número de banda lateral. Aquí lo voy a poner, deja colocarlo, lo voy a colocar en amarillo. Número de banda lateral. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo, ingeniero? Sí. Es que como se veía medio rarita la N, pero sí, gracias. Ok, entonces, repito, son 2 tipos de ecuaciones. A las primeras se les va a llamar bandas laterales significativas, es una aproximación. En esta aproximación, para cuando es banda angosta, el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia moduladora, y para cuando el ancho de banda es igual a 1, es mayor a 1, que es banda ancha, entonces el ancho de banda es igual a 2 veces la desviación de frecuencia. Carson toma valores tanto de banda angosta como de banda ancha, y entonces lo que hace es colocar su expresión, y en esta expresión tenemos a los dos
los dos casos, y seguramente el ancho de banda pues, es igual a 2 veces la desviación de frecuencia más la frecuencia moduladora. Carson es más, vamos a colocarle aquí, déjenme colocar aquí, exacta. En la práctica, la que se utiliza es la de Carson, por ser más exacta, pero si ustedes quieren hacer una aproximación rápida del ancho de banda, pueden utilizar ustedes banda angosta o banda ancha, o las relaciones de las bandas laterales significativas. Entonces, conclusión, las funciones de Bessel me van a servir para la amplitud de cada una de las bandas laterales o cada una de las líneas espectrales. Y Carson y bandas laterales significativas me va a servir para obtener el ancho de banda de cada uno de los espectros que estemos manejando. Entonces son dos relaciones que vamos a tener que aprender y vamos a tener que trabajar para que podamos nosotros obtener esos datos que son muy importantes, tanto para la modulación en FM, tanto de banda angosta como de banda ancha. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Profe, ¿me puede repetir lo que mencionó de Carson, por favor? Ok. ¿La conclusión? Sí, la conclusión. La conclusión es, entonces, las funciones de Bessel me van a servir para obtener la amplitud de cada una de las bandas laterales. Y Carson y las bandas laterales significativas me va a servir para que pueda, al sumar todas esas líneas espectrales, obtener el ancho de banda. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Hasta ahorita no, profe. Ok. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Ejercicio. La siguiente, ejercicio. Se los dicto y yo ya nada más anoto los valores que vamos a utilizar o que vamos a ocupar. Entonces, ejercicio. Una portadora de 10 megahertz. Una portadora de 10 megahertz. Frecuencia portadora de 10 megahertz. Es modulada en frecuencia por una señal senoidal. Tal que la desviación de frecuencia pico es de 50 kilohertz. Determine el ancho de banda aproximado
de la señal de FM si la frecuencia de la señal senoidal moduladora es, inciso A, FM es igual a 500 kilohertz, inciso B, FM igual a 500 Hz, e inciso C, 10 kilohertz. Por favor, me avisan cuando ya pueda yo llevar a cabo el primer punto y ya ustedes harán los demás. ¿Ya puedo resolverlo? No, sí, profe. Ok. Bien, entonces, primero lo que tengo que hacer, voy a hacer el primer inciso. Inciso A. Me piden que entonces, dice el ejercicio, una portadora de 10 MHz es modulada en frecuencia por una señal senoidal tal que la desviación de frecuencia pico es de 50 kHz. Determine el ancho de banda aproximado de la señal de FM si la frecuencia de la señal senoidal moduladora es, inciso A, 500 kHz, inciso B, 500 Hz, inciso C, 10 kHz. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, yo conozco cuánto vale el índice de modulación. El índice de modulación es igual a delta F sobre FM. Entonces, la desviación de frecuencia es igual, el índice de modulación es igual a la desviación de frecuencia entre la frecuencia moduladora. Por lo tanto, el índice de modulación es igual, la desviación de frecuencia es de 50 kHz entre la frecuencia moduladora, que en este caso FM son 500 kHz. Por lo tanto, el índice de modulación de esta relación es igual a 0.1. Por lo tanto, esto es banda angosta. Esto es banda angosta. Por ser banda angosta, entonces el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia moduladora. 2 veces la frecuencia moduladora. Por lo tanto, me queda que el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia moduladora, que son 500 kHz. Entonces, al multiplicarlo 2 veces, me queda que es igual a 1000 kHz
o lo que es, vamos a ponerle 1000 kilohertz, o lo que es lo mismo, 1 megahertz. Entonces, saqué el índice de modulación. Para sacar el índice de modulación me da el resultado que es 1 megahertz. Bien, ahora yo lo puedo hacer por Carson. Aquí lo voy a manejar en color azul. Por Carson. Si yo lo hago o si yo lo llevo a cabo por Carson, me queda que el ancho de banda es igual a 2 veces la desviación de frecuencia más la frecuencia moduladora. Por lo tanto, me queda que es igual al ancho de banda 2 desviación de frecuencia, en este caso son 50 kilohertz, más la frecuencia moduladora, que son en este caso 500 kilohertz. Y si yo hago este cálculo, seguramente entonces me dará un valor de 1.1 megahertz. En este caso, si yo quiero calcular cuántas bandas laterales hay, entonces me queda igual a 1 más 0.1, y en este caso es igual a 1.1 bandas laterales. Entonces tengo el ancho de banda y tengo las bandas laterales. Ok. Vamos a checar lo siguiente. Ojo, ingenieros, en este caso, si se dan cuenta, con bandas laterales una aproximación fue de 1 megahertz, mientras que por Carson su aproximación es mucho más compleja, y entonces pues tenemos un ancho de banda de 1.1 megahertz. Es decir, 0.1 megahertz, pues van a decir que es muy poquito, pero ya en frecuencia pues ya es un ancho de banda pues ya considerable. Entonces Carson es más exacto. Carson es el que se utiliza en la práctica, pero ustedes pueden utilizar tanto bandas laterales como Carson. Ahora, aquí hay algo que tienen que tener en consideración: las bandas laterales. En este caso no hay bandas laterales de fracciones, solamente son bandas laterales de valores completos. Si en este caso les da 1.1, entonces las bandas laterales serán igual a una banda lateral. Es decir, que voy yo a considerar si tomo ya sea una o subo a 2. En este caso, como es 1.1, se considera una banda lateral. Si yo tengo 4.5, entonces ya depende de ustedes si bajan o suben esa banda lateral. Entonces, si les da un índice de modulación de 4.5, seguramente lo tendrán que aumentar para que entonces no tenga ese valor o ese índice de modulación, sino tenga un índice de modulación igual a 5. ¿De qué depende? Depende del criterio que ustedes estén utilizando o que manejen. Entonces, recuerden, las bandas laterales no sirven para no sirven en fracción, o no están dadas en fracción, sino lo que tenemos que hacer es darlo o subirlo a un número entero, subirlo o bajarlo, dependiendo de las características con las cuales, bueno, ustedes lo estén llevando a cabo. No sé si exista alguna duda, alguna pregunta de lo que acabo de mencionar. ¿Quedó claro lo que van a hacer? ¿Quedó claro cuál es la explicación? ¿Quedó claro cuándo aplico uno y cuándo aplico otro? Profe, ¿podría volver a repetir lo de que no se tiene que tener en fracciones? Ok.
bandas laterales no son números fraccionarios. No son números fraccionarios. Por lo tanto, tienen que ustedes que utilizar banda lateral en número completo. En este caso, en este ejercicio me dio 1.1. Entonces les voy a pedir de favor que cuando tengan este resultado 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, por favor, entonces esa banda lateral la consideren con un valor de 1. Si les da 1.5, entonces lo que vamos a hacer es subir al inmediato superior. Es decir, necesito redondearlo. Y entonces, en lugar de tener banda lateral 1.5, vamos a tener bandas laterales igual a 2. ¿Estamos? Si les da 4.5, 4.6, 4.7, entonces por favor suban esa banda lateral para que tengamos o redondeemos el valor en cuanto a las bandas laterales. No hay bandas laterales 1.2, o es 1 o es 2. No hay banda lateral 4.7, o es 4 o es 5. Depende del criterio que ustedes estén manejando. No sé si ya puedan ustedes utilizar esta parte del redondeo. Repito, las bandas laterales no son números fraccionarios, son números completos. Disculpa, profe, o sea, da igual que tengamos, por ejemplo, angosta o No. En este caso, el índice de modulación te da 0.1. Entonces, si el índice de modulación te da 0.1, es banda angosta. ¿Estamos? Como es banda angosta, entonces tú vas a calcular el ancho de banda. No, sí, pero, o sea, me refiero a, o sea, lo de que no sean fraccionarios. O sea, sí. Banda ancha o banda angosta, tenemos que hacerlo entero. Claro. No puedes aplicarlo solamente a uno. ¿Algún otro comentario? No, profe. Ok. Entonces, ustedes van a hacerlo para cuando para el inciso B y para el inciso C. Entonces, adelante, por favor. Y necesito que me calculen el número de bandas laterales que es en cada uno de los casos. Pregunta, ¿el índice de modulación puede ser fraccionario o tiene que ser completo? Puede ser fraccionario, ¿no, profe? Claro. ¿Eso de qué depende? ¿Eso de qué depende? No, depende de las tablas con las cuales ustedes estén trabajando. Hay algunos que tienen tablas y no tienen valores completos. No tienen valores fraccionarios.
¿Sale? Entonces, dependiendo de las tablas que ustedes estén manejando, ustedes estén utilizando, bueno, puede ser que el índice de modulación sea un fraccionario, o sea un número entero. Si es un número entero en este caso, entonces les voy a pedir de favor que también hagan lo mismo. Si tienen números fraccionarios en sus tablas de Bessel, entonces no hay ningún problema. En cuanto a las bandas laterales de cajón, son números enteros. ¿Ya terminaron el segundo inciso? Ya, profe. ¿Y cuánto les dio en el segundo inciso? El número de bandas laterales me dio 101. Sí, Bandas profe. laterales. Ok. 101 kilohertz. Ajá. Sí, Ok. profe. Entonces, por bandas laterales, ¿cuánto les dio? 100. Ok. Perfecto. Entonces, por bandas laterales, el índice de modulación para el segundo inciso les dio un valor de 100. Y el ancho de banda por bandas laterales significativas les dio de 100 kilos. Por lo tanto, por Carson les dio un ancho de banda de 101 kilos. Sí, profe. ¿Cuántas bandas laterales? 101. 101. Okay. Ahora, verifiquen entre este punto, entre este inciso y el inciso anterior. Tengo yo mayor ancho de banda en el primer inciso, en el inciso A, pero las bandas laterales pues son muy, muy pequeñas, ¿no? O es un número limitado en este caso. En el que sigue, incrementé el número de bandas laterales y el ancho de banda se disminuyó. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo varié, en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, varié la frecuencia moduladora, manteniendo constante la frecuencia, la desviación de frecuencia. ¿Estamos? ¿Quedó claro lo que les comenté, lo que acabo de decir? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora para el tercer inciso, ¿cuánto les dio el índice de modulación?
Ok. 5. El ancho de banda por bandas laterales significativas. ¿Los demás están de acuerdo? No, debió de haber salido igual 100 También 100 kilohertz. kilohertz debería salir, ¿no? 100 kilohertz. El ancho de banda que tiene que salir es de 100 kilohertz porque el índice de modulación les dio 5 y ya no es banda angosta. Ahora es banda ancha y para el cálculo de la banda ancha es la desviación de frecuencia la que tengo que tomar en consideración. ¿Sale? ¿Cuántas bandas laterales obtuvieron? 6. Ok. ¿Alguien le salió sí, 6 bandas laterales? Y por Carson, ¿cuánto les dio el ancho de banda? 120. Aquí se puede ver claramente que entre la aproximación del ancho de banda entre bandas laterales significativas y Carson, pues es un poquito amplio. Por bandas laterales les dio 100 kilos, mientras que por Carson les dio 120 kilohertz. ¿Sale? Entonces, ¿quién es más exacto? Carson. Pero pueden ustedes hacer una aproximación en la cual, bueno, ustedes puedan estar viendo, situándose en qué parte del ancho de banda van a estar trabajando. ¿Alguna duda? Ok. ¿Van a repetir el ejercicio anterior? Voy a poner otra vez ejercicio. Ejercicio. Y vamos a utilizar lo mismo. La frecuencia portadora es igual a 10 MHz. La frecuencia de desviación va a ser de 20 MHz. Desviación de frecuencia 20 kilohertz. Y van a calcular el ancho de banda. Van a calcular el ancho de banda para cuando, inciso A, la frecuencia moduladora sea de 500 kilos. 500 kilos. Inciso B, 500 Hz. Y el inciso C sea de 10 kilohertz. 10 kilohertz. Y van a hacer otro ejercicio para cuando la frecuencia portadora sea de 10 MHz, la desviación de frecuencia sea de 70 kilohertz. Van a calcular el ancho de banda para los mismos casos. FM es igual a 500 kilohertz. FM inciso B, FM es igual a 500 Hz. Y el inciso C, FM sea igual a 10 kilohertz. Listo, chicos. ¿Perdón? Otra vez. Permítanme que voy a dejar de compartir. Creo que otra vez. Ok, permítanme.
No, tuve problemas con mi tableta. Permítanme tantito, permítanme un minutito. Se salió. Ok. Permítame, ya estoy cargando. Ok. Compartir pantalla. Ahí la alcanzan a ver. Sí, profesor. Ahí está. Perdón. Quizá fue un error entre el Zoom y mi tableta. Ok, entonces aquí fue lo que hicimos. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, a realizarlo, por favor. No, no, tiene que ser por los dos porque tenemos que hacer ese análisis, sí. Profesor, una duda del ejercicio anterior. En el inciso C, para las bandas laterales significativas, ¿por qué daba 100 kilohertz? Es que ya alcancé a escuchar bien. Para el ejercicio anterior. Sí, profe. Ok, ¿en qué inciso? ¿En el C? No, el índice... en la parte de las bandas laterales. Ajá, tu índice de modulación es igual a 5, ¿estamos? Sí. Ok. Ahora, ya no es banda ancha, es banda angosta porque es mayor a 1. Entonces, el ancho de banda es igual a 2 veces la desviación de frecuencia. ¿Estamos? Ok. No es 2 veces la frecuencia moduladora. Tienen que definir, cuando ustedes calculen el índice de modulación, lo primero que tengo que definir es banda angosta o banda ancha. Si es banda angosta, es 2 veces la frecuencia moduladora. Si es banda ancha, es 2 veces la desviación de frecuencia. Ok, gracias, profe. Va. Profe, una duda para el inciso B del segundo ejercicio, del de 10 megahertz, sí es 500 hertz, ¿verdad? Sí, es 500 Hz. Sí, es 500 Hz. Gracias, profe. De nada.
¿Ya terminaron? No, profe, bueno. Ok. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe.
En cuanto termine, me hacen favor de indicarme, por favor. Yo ya, Sí, profe, ya solo me falta el segundo ejercicio. Perfecto, vamos a darle unos minutitos a los yo demás. también, profe. Ok, denme unos minutitos más para que los demás puedan terminar.
Bien, espero que ya hayan terminado. Vamos a hacer, voy a preguntar, a ver, Lucas Francisco Miguel Ángel, Luis Ángel, perdón. Sí, profesor. Okay. ¿Qué es lo que sucedió? No, yo creo que en cuanto a los valores o a los datos no hay tanto problema. ¿Qué sucedió al hacer las variaciones en cada uno de los ejercicios? Bueno, al hacer las variaciones de cada uno de los ejercicios, fui viendo de que el omega fue cambiando de acuerdo al número de bandas que fuimos obteniendo. ¿Cómo fue cambiando? Fue aumentando la diferencia entre ambas aproximaciones, bueno, entre la de Carson y la de bandas laterales significativas. Y aumentando, okay. Bueno, esto es lo que yo fui viendo. Pero ¿de qué depende esos cambios, básicamente? ¿O a qué se debió esos cambios? De la frecuencia modulada. De la frecuencia modulada, un poquito más. Moduladora. Al ir aumentando la frecuencia moduladora, fuimos obteniendo de que beta da como resultado una banda angosta. Y al ir disminuyendo ese valor, obtenemos una banda angosta. Ok. Está bien. Gracias. Martínez Flores. Sí, profe. ¿Cuál es su conclusión después de haber realizado los ejercicios? Pues yo diría que los resultados dependen de la desviación de frecuencia pico. ¿Solamente de la desviación de frecuencia pico? Pues dado que estábamos manteniendo constantes los valores de la frecuencia modulada en los tres incisos, pues yo diría que sí, depende más de, bueno, en este caso de la desviación de frecuencia pico que nos daban en los ejercicios. Okay. Gracias. Paulina. Paulina. Villatoro. Sí, profesor, pues me di cuenta que las bandas laterales afectan igual nuestro número de bandas que obtenemos al final, y que igual el valor, entre mayor sea el valor pico, entre menor sea la diferencia entre el valor pico y la frecuencia modulada, menor va a ser nuestro número de banda lateral. Ok, muchas gracias. Bueno, en conclusión, básicamente en este caso, Carson, el ancho de banda depende de dos situaciones que debemos de tener muy en cuenta, lo que es la desviación de frecuencia y la frecuencia moduladora. Si yo varío cualquiera de esas dos, va a existir alguna variación tanto en el índice de modulación como por lo tanto en el ancho de banda. Entonces la conclusión que podemos decir es que ¿de qué depende en este caso el ancho de banda? Depende básicamente de la desviación de frecuencia pico y de la frecuencia moduladora. Entonces, si cualquiera de estos dos yo modifico o cambio, seguramente el ancho de banda va a cambiar y seguramente la desviación de frecuencia, en su caso, pues lo vamos a estar, también va a ser modificable. Entonces, esa sería la conclusión, que el ancho de banda depende de dos condiciones básicamente,
de lo que es la desviación de frecuencia y la frecuencia moduladora, y que el ancho de banda puede ser modificable, lo que no sucede en AM. En AM no puedo modificar el ancho de banda. ¿Estamos? Repito, en AM no puedo modificar el ancho de banda porque me están amarrando con el índice de modulación. Mientras que en FM puedo yo variar el índice de modulación a partir de los dos elementos o de los dos, tanto de la desviación de frecuencia como la frecuencia moduladora. Y entonces, al variar el índice de modulación, varío el ancho de banda. ¿Quedó explicado? ¿Quedó entendido esta parte? Sí, profe. Claro, profe. Ok, perfecto. Pues bueno, señores, por hoy es suficiente. Espero mañana nos podamos ver a las 7 de la mañana para que podamos continuar con el análisis de FM. Repito, ustedes están haciendo el análisis en PM, ¿eh? Entonces, cuando yo trabaje o cuando yo esté viendo la parte de PM, seguramente les voy a hacer algunos cuestionamientos en lo que nosotros estamos viendo la parte de FM. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, señores, pues me dio gusto, a lo mejor no verlos, pero sí escucharlos. Espero que sus vacaciones que tuvieron en Semana Santa hayan podido descansar, por lo menos olvidarse un poquito de esto, porque también es necesario. Y bueno, pues ahora a continuar, a seguir dándole y echándole ganas. Y bueno, vamos a hacer algunas actividades en las cuales estaremos trabajando. Si no hay otra cosa que agregar, que tengan un excelente inicio de semana, un excelente día y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Tengan un bonito día, hasta luego.